Mientras tú juegas a ser empresario, tu hermana se ha convertido en socia de uno de los bufetes más importantes del país. Fue lo que mi padre anunció con voz firme aquella tarde bochornosa, mientras toda la familia me miraba en silencio, algunos fingiendo sorpresa, otros claramente satisfechos, como si por fin tuvieran una justificación formal para tratar mi trabajo como una fase pasajera, una terquedad inmadura, un error por el que algún día pediría perdón. Pero nadie esperaba que, segundos después, el móvil de mi madre vibrara, con una notificación del periódico económico más respetado del país que decía: Startup brasileña cierra ronda histórica de inversiones y alcanza una valoración de 1.000 millones. Y allí, en esa sala decorada con diplomas enmarcados y trofeos de excelencia académica de mi hermana Clara, todos se quedaron paralizados, como si la realidad hubiera sido invadida por un fantasma imposible, como si el juego hubiera cambiado, sin que ellos se dieran cuenta de que había un tablero bajo sus pies. Y tal vez ahora entiendas por qué nunca olvido ese día, porque todo comenzó semanas antes, cuando mi familia decidió organizar una reunión con el pretexto de una cena informal, y al llegar, encontré a mi madre con expresión ansiosa y a mi padre con un cuaderno en la mano, como si fuera a presentar un caso clínico en el hospital donde trabajaba como director desde hacía más de 20 años, y no tardaron en revelar el verdadero motivo de aquella noche. Una especie de intervención familiar, un momento en el que, según ellos, debían abrirme los ojos ante el fracaso de mi negocio y animarme a buscar algo más concreto, como seguir los pasos de Clara, que a los 30 años acababa de convertirse en socia de un bufete de abogados de renombre, algo que mi padre no se cansaba de repetir con orgullo inflado, como si fuera la única forma válida de ser respetado en este mundo. Y aunque sabía que eso me esperaba en algún momento, ya que la desaprobación de mi padre hacia mi startup era cada vez más evidente, aún así me dolió como un puñetazo en el estómago, porque era más que una crítica. Era una declaración de incredulidad pública. Un veredicto sin juicio justo. Y él ya ni siquiera intentaba disimular. Decía que yo vivía en un mundo de fantasía, que dejar un puesto fijo, en una empresa consolidada para inventar una aplicación, era una locura, y que todo eso era un reflejo de mi negativa a aceptar la realidad. Pero lo que él no sabía era que, mientras se esforzaba por convencerme de que desistiera, mi equipo y yo estábamos terminando una versión de nuestro algoritmo, que duplicaba la eficiencia en la selección de pacientes para ensayos clínicos poco comunes, y que, esa misma semana, 3 hospitales nos habían contactado interesados en adoptar nuestra tecnología de forma experimental, pero eso no lo dije allí, porque aprendí por las malas que no sirve de nada explicar un milagro a quien ya ha decidido que eres un error. Así que respiré hondo y escuché todo. Los números que mi tío citaba como si entendiera del mercado, los consejos de mi tía como si gestionar una startup fuera lo mismo que abrir una tienda de ropa, las insinuaciones disfrazadas de preocupación de Clara, que me sugería que aceptara un puesto junior en un lugar donde me enseñaran cómo funciona el mundo real. Y mi padre, siempre él, diciendo que lo único que había construido hasta ahora era un agujero donde enterraba mi tiempo, mi dinero y mi futuro, y que solo quería verme feliz, pero una felicidad sostenible, con un plan de carrera, un sueldo fijo, seguridad. Y mi madre, que hasta entonces no había dicho nada, me miró con los ojos llorosos y dijo: «Quizás es hora de dejar de insistir en lo que no funciona, hijo». Y en ese momento sentí como si todo el aire de la habitación hubiera sido succionado por un vacío, porque allí supe que incluso ella, que siempre había sido mi aliada silenciosa, ahora estaba del otro lado. Y aún así no lloré, solo les di las gracias por preocuparse. Me levanté de la mesa. Dije que tenía una reunión al día siguiente a las 6 de la mañana, lo cual era cierto, y me fui antes de que alguien pudiera detenerme, porque si me hubiera quedado un segundo más en ese ambiente, habría dicho cosas de las que me arrepentiría. Pero tampoco dormí esa noche. Me quedé trabajando hasta las 4, probando líneas de código, ajustando los parámetros del sistema, cruzando datos con la base a la que habíamos conseguido acceso esa semana, y al final, cuando todo parecía perdido,
El sistema funcionó con un 92% de precisión en la simulación de correspondencia de perfiles de pacientes con criterios de elegibilidad médica, y simplemente me senté en el suelo de la oficina, riendo, porque en ese momento supe que estábamos listos para presentar eso al mundo, y aunque nadie creyera en mí, aunque yo fuera el único que viera el valor de lo que habíamos construido, seguiría adelante, porque había una verdad en eso, algo que podía tocar, probar, medir, y si mi familia quería comparar mi trayectoria con la de mi hermana, que lo hicieran, pero que lo hicieran con todos los datos en la mano, porque lo que Clara tenía de linealidad, yo lo tenía de audacia. Y a la mañana siguiente, cuando envié los resultados al equipo de investigación, clínica que nos apoyaba, recibí como respuesta un correo electrónico con la frase: ¿podemos presentar esto a Pharmedia? Y ahí empezó todo, las conversaciones discretas, los intercambios de correos electrónicos, las reuniones en horarios alternativos para no levantar sospechas, y en pocos días nos invitaron a presentar nuestra solución a 3 inversores, extranjeros que trabajaban directamente con innovación en salud, y aunque ninguno de ellos cerró en ese primer momento, nos pusieron en contacto con un fondo europeo que ya había manifestado su interés previo en soluciones orientadas a la medicina personalizada, y en menos de 3 semanas, el fondo no solo aceptó nuestro modelo, sino que propuso una ronda de inversión de Serie B por valor de $30 millones a cambio de una participación del 12%, lo que situaba la valoración de nuestra empresa en $1.000 millones. Y fue esta noticia la que, por alguna razón, llamó la atención del periódico antes que la mía, y fue enviada por alerta automática al móvil de mi madre, segundos después, del discurso de mi padre sobre cómo Clara había triunfado en la vida mientras yo jugaba a ser emprendedor. Y nunca olvidaré la expresión de mi madre cuando miró la pantalla del móvil, luego a mí, y leyó en voz alta para toda la sala: Startup brasileña alcanza una valoración de $1.000 millones tras una ronda de inversión liderada por un fondo europeo dedicado a la medicina de precisión. Y el silencio que siguió fue absoluto, como si alguien hubiera pulsado un botón y detenido el tiempo. Y el primero en reaccionar fue mi tío, preguntando si era cierto. Y yo, casi sin creerlo, abrí mi móvil. Vi la notificación del mismo periódico y respondí: sí, es verdad. Ni siquiera sabía que el artículo saldría hoy, pero es eso, lo conseguimos. Y en ese instante todo cambió. Mi hermana perdió su aire de superioridad. Mi padre se puso pálido y se sentó lentamente. Mi madre solo me miraba, sin poder decir nada. Y yo sentí una mezcla de alivio y rebeldía, como si hubiera ganado una batalla invisible en la que nadie admitiría haber participado, pero que todos sabían que existió. Y aún así, no grité, no armé un escándalo. Solo agradecí la preocupación y dije que, si me lo permitían, ahora tenía que correr a una reunión con nuestros abogados, porque teníamos que revisar los términos del acuerdo con el fondo. Y mientras me dirigía a la puerta, oí a mi madre decir con voz temblorosa: Lucas, perdona por dudar de ti. Y me volví solo para decir: no tienes por qué disculparte, solo escúchame la próxima vez. Y me fui, dejando atrás una sala llena de gente que hasta hacía unos minutos pensaba que era un fracaso, y que ahora intentaba desesperadamente entender cómo no habían visto lo que estaba construyendo ante sus propios ojos.